Bienvenidos a Plan 12, un podcast creado por adolescentes de América con el plan de aprender y transformarnos en este mundo cambiante, donde expertos y adolescentes compartirán consejos y experiencias para desarrollar 12 habilidades claves para la vida. Somos Sharon y Adriana de México, Kiara de Costa Rica, y juntas les damos la bienvenida a este episodio de Plan 2, Aprender para Transformar. Hola personitas, hoy estamos Adri y yo, Sharon de México. Tenemos a dos invitados súper especiales que en serio me inspiraron con sus historias. El día de hoy vamos a hablar de solución de problemas. Entonces, aquí tenemos a Gino Tubaro, que es un inventor argentino. Fundó un laboratorio en el que crea prótesis en impresora 3D y fue reconocido por ayudar a personas con discapacidad a vivir sin límites, alcanzando más de 1,300 entregas gratuitas. ¿Pueden creerlo? ¡Wow! De verdad. Y tenemos también a otro invitado especial que también hace superhéroes con su liga eficiente. Contamos con la participación de Leto Sánchez, un joven de 18 años uruguayo que participa en el proyecto de eficiencia energética y de Operación Luciérnaga, a través de obras de teatro, cortos y campañas de sensibilización que promueven el ahorro energético. Un fuerte aplauso. Bienvenidos, Gino, Leto, en serio qué emoción tenerlos. Debo de confesar, Leto, que me encanta tu canción de Operación Luciérnaga. Es un éxito, ya vamos a sacar un álbum con el grupo. Operación Luciérnaga, Operación Luciérnaga. El Río de la Plata está full hoy. Por favor, sí, saquen un álbum ya. Más canciones, por favor. Pero bueno. Para que las pongan. Sí. Pero bueno, estamos aquí no para cantar, sino para hablar de la solución de problemas. Y todos nos hemos involucrado en contratiempos en nuestro día a día que nos ponen de patas para arriba. Es por esto que queremos primero que nada definir un problema. Entonces, Gino, Leto, ¿nos pueden definir lo que es un problema para ustedes? Bueno, Leto, te dejo la primera entonces. Me mandaste al frente. Bueno, para definir un problema, primero tendríamos que saber lo que empatizar con nuestro contexto para definirlo. Un problema es una necesidad que cierta persona tiene y tiene un porqué. ¿Por qué necesita esa necesidad? Coincido un montón con lo que dice Leto. El tema creo que hay que canalizarlo siempre y cuando nuestra capacidad de solución de ese problema nos lo permita concretar, ¿no? Concretar de una manera inteligente, rápida, barata, fácil, económica. Entonces, si todas esas cosas se dan, es porque es verdaderamente un problema solucionable y un problema que deberíamos atacar. Claro que sí, y algo que me encanta de sus proyectos es que ustedes usan como su habilidad, o sea, su superpoder para ayudar a más personas sin importar qué. Pero bueno, sin importar la edad o de dónde venimos, siempre nos enfrentamos a dificultades. ¿Cuál creen que ha sido su mayor problema en la vida y cómo lo resolvieron? Nuestro producto, por así decirlo, principal son las prótesis impresas en 3D, esta es una, por ejemplo. Y nuestros mayores desafíos suelen ser cómo poder hacer que la tecnología sea lo más barata, lo más sencilla, para que la persona que lo vaya a obtener no pague. O sea, estas prótesis, al ser gratuitas, tenemos tanto un problema económico, hay que sostener la infraestructura detrás de eso, pero a la vez por ahí es un tema de burocracia, de cómo la tecnología avanza tan rápido que de un momento al otro tenés que estar cambiando leyes que tienen varios años atrás. En nuestro caso también tenemos algunos problemas económicos, los solventamos mediante concursos, pero el cambio cultural, los problemas culturales, el cambio de mentalidad es lo más complejo, porque si bien tú puedes ponerle a las personas el mejor equipo, la mejor tecnología, pero si la gente no comprende el por qué está la tecnología ahí, qué beneficio hace, eso no tiene valor. Esta pregunta va directamente para ti. Sí, Gino, esta va para ti. Tú haces prótesis en impresión 3D. Transformas a niños en superhéroes para que puedan, solucionar sus problemas y luchar contra los villanos.
¿Cómo surgió esto? ¿Cómo identificaste ese problema para solucionarlo? Bueno, partía un poco con el tema de hace varios años atrás de por qué empezó el proyecto, ¿no? Empezamos imprimiendo muñequitos, empezamos a hacer impresoras 3D, pero de un momento al otro nos encontrábamos con la madre de Felipe que nos solicitó su primera prótesis para su hijo. Resulta que fuimos entregando la de Feli, hicimos su primer diseño que era recontra básico, era una mano y apenas tenía un movimiento prensil, o sea, apenas podía agarrar algo. Y después de eso fuimos viendo de qué manera se podía modificar y mejorar. Che, ¿por qué no le hacemos una mano de Iron Man, no? Y ahí dijimos, bueno, es algo copado, está lindo. Y ahí fue que el lema del proyecto fue transformar chicos con discapacidad en superhéroes, ¿no? Esta mano, por ejemplo, está basada en Star-Lord, que es uno de los superhéroes de Avengers, un poco por ahí odiado en las últimas de las películas que salió, pero porque para los más chiquitos, cuando se trata de no tener una mano y por ahí queremos que esa persona se sienta como el superhéroe de la clase, pero también en el caso de los adultos, por ahí no es hacerla con los colores de superhéroes, sino hacerlo con los colores de un club de fútbol o de algo que ellos quieran. Y ahí la discapacidad no es un problema, sino que pasa a ser una solución divertida e inclusiva, porque las personas pasan de ver a una persona que por ahí le faltaba una mano a alguien que tiene una super mano que puede o lanzar discos. Entonces por ahí el chico tiene la mano de Iron Man que lanza discos y ahí todos empiezan, qué bueno que está esto, me encanta la mano. Y nada, son cosas lindas que te da un proyecto así, ¿no? Sí, increíble, muy inspirador y de verdad muy admirable. Esta pregunta es para ambos. Sabemos que todos nosotros como jóvenes, pues siempre tendremos que enfrentarnos a las dificultades y levantarnos a solucionar esas dificultades, los problemas. ¿Qué características creen que se necesita en una persona que quiera solucionar problemas de su entorno? La proactividad y la resiliencia, porque seguramente el trayecto vas a tener problemas, vas a tener errores y vas a tener que pararte. Si te caíste hoy, bueno, mañana levantate y seguí. 2 por 3 vas a querer abandonar todo, pero aguanta un poquito más y te vas a dar cuenta que si te apasiona eso, vas a sacar las energías para seguir trabajando. Nosotros no teníamos dinero porque estábamos empezando, yo tenía 16, 15 años más o menos cuando me puse a hacer impresoras 3D, o sea, obviamente que no tenía plata para comprar una, pero a partir de desarmar otras impresoras de papel pude construir mi maquinita. Entonces, siempre que uno se quiera iniciar en el mundo del emprendedurismo y empezar a hacer cosas, que nunca apunte a la luna, sino que apunte a Marte y por ahí en alguna estrella alguno cae, ¿no? Es algo que me decían a mí desde chico. Siempre despacito hay que llegar a la meta y sin perder el rumbo, ¿no? A donde uno quiere llegar. Ahora quiero plantearte, Leto, una situación de crisis. Y imagínate que no hubieras tenido el apoyo de esas instituciones. ¿Cómo hubieras resuelto ese problema para tú poder impactar a uno? Gran pregunta. Lo que nosotros hicimos al inicio, cuando no teníamos ninguna alianza, fue probar. Lo primero que hicimos, salimos con unos cartelitos, unos cartoncitos, con la campaña Yo Ahorro. Carteles en forma de globo de diálogo tipo cómic, que para que las personas le hacíamos una conversación de cómo podía ahorrar en su casa. Salimos a las ferias a informar, mirá, tal lámpara es más eficiente porque consume menos energía, y le sacábamos una foto con ese cartelito. Fue la campaña más barata que tuvimos y la que más afectó a nuestra comunidad, en nuestra ciudad. Cuando gracias a eso pudimos contactarnos. Es de a pasitos que se va. Primero se contacta en tu vecindario o en tu ciudad y luego vas hacia otros niveles. Pues en serio, muchas gracias, Leto, Gino, por acompañarnos en este capítulo 4. Y para todos los jóvenes que nos están escuchando, jóvenes agentes de cambio, emprendedores, que sigan
practicando estas habilidades y pues nada, recuerden, cada semana una habilidad nueva. Nos vemos en el próximo capítulo de Plan 12, Aprender para Transformar. Esperamos que hayas disfrutado, al igual que nosotros, este podcast. Revisen los desafíos diseñados para poner en práctica estas habilidades. Abrazo psicológico y hasta la próxima.